Bueno, el alcalde de Lima, Luis Castañeda del Oque, mostrando también, digamos, su punto de vista a favor, ¿no?, de la liberación. En fin, nos acompaña el doctor Carlos Magno Salcedo, él es constitucionalista y además socio del Estudio Gas Garra y abogado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, María. Gracias por estar con nosotros. El congresista independiente ahora, el señor Roberto Vieira, presenta este polémico proyecto de ley a partir del cual las personas que cumplan una sentencia a partir de 75 años de edad en cárcel debieran ya estar en su domicilio, bajo arresto domiciliario, señala, ¿no?, el proyecto. ¿Es constitucional? En principio, una medida que plantee otorgar determinadas penas alternativas para determinado grupo de ciudadanos no tendría por qué ser inconstitucional. Lo que corresponde es hacer el análisis concreto de esta norma, ¿no? Y además verlo en el contexto un poco en que ocurre esto, ¿no? La primera cuestión de la que se estuvo especulando es si era posible o no indultar a Alberto Fujimori, ¿no? Ese es un tema muy aparte, doctor, que digamos no tendría nada que ver con un tema de edad, de arresto domiciliario. Permítame precisarle lo del indulto, porque en realidad, ¿por qué creo yo que se está promoviendo este proyecto de ley? Porque precisamente un indulto, que es una gracia presidencial que implica el perdón de la pena, simplemente, o sea, ya la persona ya no tiene ninguna sanción, se le perdona toda sanción, en el caso de Alberto Fujimori sería improcedente, porque la ley peruana prohíbe expresamente el indulto o la obtención de beneficios penitenciarios o la reducción de penas efectivas para delitos graves como terrorismo, narcotráfico, asesino agravado, secuestro agravado. ¿Lesa humanidad? Digamos, para delitos vinculados a violación de derechos humanos, como lo fue el caso de Barrios Altos o La Cantuta. Fujimori fue condenado por asesinato agravado, lesiones agravadas y secuestro agravado. Por lo tanto, Fujimori no puede ser indultado. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente ha establecido que en el caso de Barrios Altos, que la considera una grave violación a los derechos humanos, no cabe ni la amnistía, que es un olvido de un delito, ni el indulto ni el perdón. Entonces, bajo esa figura entonces no podría, porque se ha señalado, y naturalmente es el presidente de la República, alguien ha dicho ahí, con una sola firma, ¿no es cierto?, podría muy bien el presidente indultar a Fujimori, pues entonces no podría hacerlo. Entonces, bajo la ley peruana actual, y tengamos en cuenta, digamos, que esta ley que prohíbe el indulto para este tipo de delitos fue aprobado durante el gobierno de Alan García, ¿no? Y la bancada fujimorista entonces también votó a favor de esta ley, hay que tener en cuenta. Entonces, digamos, el indulto no es procedente. Entonces, como el indulto no procede, que además obviamente implicaría para el caso de cualquier presidente cargar sobre sus hombros toda una gran responsabilidad de un tema tan controvertido, tan polémico, entonces se abre esta posibilidad de una ley. Una ley que lo que propone es la prisión domiciliaria para las personas mayores de 75 años o que tengan alguna enfermedad terminal o estado de salud con pronóstico delicado. Es el proyecto de Vieira. Entonces, ¿cuál es la idea? Que gocen de prisión domiciliaria. Además, hay algunas condiciones que propone el proyecto, que deben haber ya cumplido por lo menos un tercio de la condena, deben acreditar un lugar de residencia y atención de familiares. Todo esto ciertamente lo podría cumplir Alberto Fujimori, ¿no? ¿Pero qué exclusiones habrían? Y la propia ley establece 3 exclusiones. Terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Ahora, en el Código Penal no existe propiamente el delito de narcotráfico, existe tráfico ilícito de drogas, existen varios delitos vinculados al narcotráfico, y narcotráfico podría ser aquel que está en la cárcel por haber sido chapado con 1 kilo de marihuana de repente. Y ya es narcotráfico. Y es narcotráfico, y a él, para él no incluiría. Pero lo que llama la atención es que en esta norma no se incluya precisamente a delitos de tal nivel de gravedad como asesinato agravado, secuestro agravado o violación de derechos humanos. Cuando, por ejemplo, existe, ya acaba de entrar en vigencia la ley de vigilancia electrónica personal, conocida como la ley de grillete electrónico, que al igual que el arresto domiciliario podría ser considerado una medida alternativa a la prisión efectiva. Ojo, y ahí aprovecho para precisar.
el arresto domiciliario o esta ley del grillete electrónico no implican redención de la pena, o sea, no implican que se le está perdonando. Así es. Sigue cumpliendo su pena, lo único que cambia es el lugar donde cumple la pena. En su vivienda, en su casa. Por eso no tiene implicancias ni de amnistía ni de indulto. Claro. Sigue condenado. Por lo tanto, de proceder esta ley, ¿no es cierto? Y encajar en el caso de Alberto Fujimori, aquí no se estaría hablando desde ningún punto de vista de acortarle la pena ni cosa parecida. No es. Mucho menos procedería un indulto bajo las leyes que se nos han Por señalado. supuesto, o sea, no es un indulto, es simplemente cambiarle el lugar de prisión del exfunto Barbadillo, donde además se sabe que tiene, digamos, condiciones que no tiene ningún otro preso en este país, o sea, de por sí está muy bien atendido a su domicilio, pero sigue siendo condenado. Entonces, esa es una precisión que hay que hacerla. Correcto. No es un indulto. Pero lo que sí llama la atención es que en el caso de la ley del grillete electrónico, por ejemplo, sí se excluyen a delitos como los que ha cometido Alberto Fujimori. Por lo tanto, Alberto Fujimori no se puede alcanzar la ley del grillete electrónico. Correcto. Si es una norma parecida con los mismos fundamentos, sí llama la atención que no se incluya el delito, por ejemplo, de asesinato agravado o de violación de derechos humanos. Lo que nos hace suponer que en realidad esta norma, como se está presentando, se está haciendo para que calce precisamente a que el expresidente Alberto Fujimori se pueda acoger esta norma. Y es más, no es... ¿En manos de quién se encuentra esta situación? Porque finalmente, si hablamos de un indulto, todo el mundo dice es el presidente el que tiene que firmar y decidir esta situación, porque esta es una gracia presidencial. Cosa que ya vimos que por ahí el asunto no va legalmente hablando. Definitivamente no va. Ahora el tema está en manos del Congreso. Está en manos del Congreso, que es un órgano político, ¿no? Entonces, la eventual aprobación de esta ley, si se llegase a aprobar, obviamente va a obedecer a un acuerdo político, no va a ser a otra cosa, ¿no? Y es ahí donde creo que habría que analizar algunos elementos. El día de ayer escuché en una entrevista al ex abogado del presidente Alberto Fujimori, que él señaló, contó una anécdota que efectivamente es real, que él en el Congreso anterior propuso este mismo proyecto de ley, básicamente, ¿no? Con puntos más, puntos menos, propuso este proyecto de ley como una alternativa y él se le alcanzó a la congresista Leila Chihuán, quien además públicamente se comprometió a tramitarlo el proyecto de ley, pero fue la propia bancada fujimorista entonces que no le dio curso al tema, lo cual nos puede hacer suponer, oye, ¿por qué? Porque el día de hoy más bien le enmiendan a la bancada fujimorista, no dejen morir a su líder en prisión, ¿no? Muchos de ellos piden eso y hay quienes han señalado además que el señor Vieira, ¿por qué presenta este polémico proyecto de ley en este momento? Él dice que lo viene estudiando hace ya buen tiempo, más bien, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo entra eso? En realidad el asunto acá está en que yo no sé si efectivamente, como podría suponerse en un sentido común, el fujimorismo esté dispuesto a apoyar esto, o en todo caso, de repente más bien esto le va a generar algunas tensiones, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuáles? Yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, el congresista Kenji Fujimori, supongo yo que puede ser partidario de esta norma, porque es una medida concreta que permitiría que su padre... Se le ve muy cerca al Ejecutivo, acercándose al Premier con el apretón de manos y la felicitación y además expresándole el apoyo el día de ayer, por ejemplo. Hay quienes han dicho que incluso es un calichín, ¿no es cierto? O sea, hay ya un tema ahí pendiente en el fujimorismo. Bueno, sí es un calichín, hace por lo menos 2 meses que está poniendo constantemente en jaque a su bancada. Entonces, pero bueno, más allá de entrar a lo político, ¿qué es lo que llama la atención de este proyecto de ley? Que en efecto excluye delitos graves, pero no excluye delitos de violación de derechos humanos precisamente para que calce. Entonces ahí uno podría suponer... Perdón, ¿el señor Fujimori está condenado por lesa humanidad? No exactamente. En la sentencia se alude, se hace una mención a lesa humanidad en la parte de fundamentación, pero por lo que él está condenado explícitamente es asesinato agravado, lesiones agravadas, secuestro agravado. Se configura estos delitos, digamos, en el marco de lesa humanidad, muy aparte de hablar del delito de corrupción. Sí, lo que pasa es que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso concreto de Barrios Altos constituye una violación de derechos humanos. Correcto. Entonces, no es que el tribunal peruano lo haya dicho expresamente, ¿no? Pero sí, digamos, son un nivel de tal nivel de gravosidad social que no tendría por qué haber ningún argumento para ser excluidos. Lo que es una norma pensada ciertamente para incluir a Alberto Fujimori y ciertamente a un grupo más. Por eso es que muchos señalarían, ¿no es cierto?, que la iniciativa legislativa del congresista Vieira tendría nombre propio, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. ¿Qué significa dar vuelta a la página? Obviamente parece ser que es por eso que era importante mencionar de entrada el contexto político. El contexto político eventualmente podría leerse como que ya hay un ánimo de llegar a algún tipo de acuerdo, alguna salida,
que le dé la posibilidad al expresidente Alberto Fujimori de salir de prisión. Correcto. Frente No a eso, necesariamente bajo el concepto de libre. no necesariamente ¿no? bajo el concepto de libre, Exacto. ¿no? Y justamente, es más, por ahí podría estar la argumentación de un sector del fujimorismo que de repente puede decir, en realidad esto no es nada, él sigue estando condenado, o sea, no está en libertad, ¿ah? Exacto, eso Ojo. es muy importante, por O eso sea, le pregunto la prisión que no es lo domiciliaria mismo decir sale libre. no va a salir libre. Porque ¿qué es lo que implica la prisión domiciliaria? Es simplemente una medida alternativa a la pena privativa de libertad. Es cumplir tu condena en otro lugar, en tu casa. ¿Bajo otras condiciones de pronto? Estás en tu casa, puedes Claro. visitar, ¿qué régimen, por ejemplo, qué facultades te da el arresto domiciliario? O sea, a lo mejor no puedes salir, pero puedes recibir visitas, puedes tener un ánimo familiar, digamos. A ver, cambia sin duda la ahora, ¿cierto? La por lo que situación. se maneja, por la información que se maneja, en realidad el régimen que tiene el expresidente Alberto Fujimori en el exfondo Barbadilla es bastante amplio. Él recibe todas las visitas muy flexibles, ¿no? Si ya las tiene ahora estando en un centro ¿Cuál es el penitenciario cambio del entonces? Estado, ¿Cuál es el sentido entonces? digamos, en su casa, me imagino que va a tener muchas menos restricciones. Ahora, el proyecto de ley no lo precisa. No establece cuáles serían los alcances de este régimen de prisión para estos casos especiales. ¿Podría Vladimiro Montesinos decir, a partir del tema de la edad, ¿no? El señor Nicolás Valle Hermosa Ríos, el señor Montesinos, no sé, el señor Vieira ha dicho que va a beneficiar a más de 200 internos y que puede ayudar esto también a reducir el nivel de hacinamiento en los penales y todo ello. ¿Qué otras personas podrían verse alcanzadas si prospera este Si yo proyecto? fuera abogado de Montesinos o de Valle Hermosa, que no es el caso y no pienso serlo, por supuesto, aclarando, pero si yo fuera el abogado, obviamente me acogería esta norma. naturalmente. Sin duda. ¿Por qué? Porque precisamente estos señores han sido condenados como cómplices de Alberto Fujimori por los mismos delitos. Entonces, sí podría alcanzarles, ¿no? Entiendo yo que para el caso de Vladimiro Montesinos también está pendiente algún proceso vinculado al delito de narcotráfico, pero que entiendo no está todavía sentenciado. Entonces, digamos, a él de repente podría no alcanzarle la norma por el lado de narcotráfico, ¿no? Pero él hasta el momento entiendo que no tiene una sentencia, entonces, pero digamos un abogado podría fácilmente pelearla, decirle, oye, esta norma comprende también a Vladimiro Montesinos. Entonces, ese es el problema de hacer una norma que de alguna manera se hace para tratar que calce a un individuo en particular, por más que ciertamente podría tener alcances generales. Aquí lo que está en juego también es el hecho de decir que el Perú ¿cómo puede estar mostrando, o sea, qué tipo de comportamiento mostraría el Perú, no sé, de cara al compromiso internacional, de cara a la preservación del orden constitucional y del derecho en el Perú, si esto prospera? Claro. Es un caso además que fue a las Cortes Internacionales, ¿no? El problema está en que si la norma estableciera que es perfectamente posible, razonable, justo, que los condenados ya ancianos o muy enfermos, independientemente del delito, puedan pasar sus últimos días en su casa, si fuera general no había ningún problema. Abimael. Pero obviamente pues el problema es que ahí podría entrar Abimael, el problema es que ahí podrían entrar todos los delitos. Entonces, si tú dices, no, voy a hacer exclusiones, así como excluyes a terrorismo, tendrías que excluir a violación de derechos humanos. Entonces, justamente, al no considerarlo es donde ya se ve, esto está siendo cocinado para favorecer en particular a una persona, a pesar de que eventualmente pueda favorecer a otras. Pero está por lo menos, la intención de la norma es esa, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que el Congreso es un foro político. El Congreso no es un foro jurídico. Pero el señor Nakazaki ha dicho muy claramente que aquí solamente depende de que el Congreso lo apruebe. Por supuesto. Y ya. O sea, el Congreso lo podría aprobar ciertamente porque las leyes se aprueban por un acuerdo político fundamentalmente, ¿no? Dígase negociación. Por supuesto, negociación. Las valoraciones tienden a ser más políticas que jurídicas. Ya después se les encuentra el argumento jurídico. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, para bien o para mal, esa es la realidad de este Parlamento y en realidad de cualquier Parlamento del mundo. Bueno, entonces aquí la situación es bastante clara, ¿no? Depende del Congreso, va a haber probablemente usted cómo ve el aspecto. Hay quien ha dicho, no hay ninguna negociación con el fujimorismo. ¿No? Yo creo que paradójicamente esto ciertamente, o sea, si el ¿está fujimorismo... en la agenda en este momento del Ejecutivo, del Legislativo, de los fujimoristas? ¿A quién le corresponde? Yo tengo la impresión que esto no me parece que haya estado necesariamente en la agenda por lo menos del sector mayoritario, ¿no? O sea, podríamos sí suponer que sí está en la agenda del sector más vinculado al propio Alberto Fujimori. Perfecto. Bien. Gracias por la explicación esta mañana al doctor Carlos Magno Salcedo, constitucionalista del estudio Ugace Garra y Abogados Asociados, sobre este proyecto de ley del congresista Vieira para
a partir de 75 años de edad puedan tener arresto domiciliario. Vamos al corte.